Hola, Dios le bendiga a todos. Quiero compartir la palabra de Dios a través de este medio y también para escudriñar la Sagrada Escritura de la palabra de Dios, sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque es merecedor de toda gloria. Que lleva por título la doctrina de los apóstoles. Eh, Vamos a dividir en tres partes. La primera parte dice así: está sentado a la diestra del trono de Dios. La segunda parte dice así: el ministro del verdadero tabernáculo. Y la tercera parte dice: el Señor lo edificó, no los hombres. Pero vamos a aprender de la primera parte, que lleva por tema la obra de Jesucristo como sumo sacerdote. Título: ministrar en el santuario celestial. Tenemos aquí en la palabra de Dios, el libro del Hebreos capítulo 9 y su versículo 24, dice así la palabra de Dios: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Así dice la palabra de Dios. El único que es merecedor de ministrar en el santuario celestial, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Ningún hombre terrenal es digno, porque solamente Él es limpio y santo. Tenemos una porción básica en el libro de Hebreos capítulo 8 en su versículo 1 y 2. Vamos a leer la palabra de Dios. Agarremos nuestra Sagrada Escritura, abrimos. Dice así en el capítulo 8 y versículo 1 y 2: así que la suma acerca de los dichos es: tenemos el Pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Dice así en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadero, nos instruye. Y todo ministro doctrinal, hablando gozo de privilegio muy especiales, ellos tienen la bendición de oficiar muchos servicios cristianos en el templo del Señor. Llámese presentación de niño, quinceañeras, matrimonios, bautismo en agua, impartición de la Santa Cena, pero todo es aquí en la tierra. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único que puede ministrar en el santuario celestial. Entramos en nuestra lección. Dice así: estando sentando a la diestra del trono de Dios. Así que la suma acerca de los dichos es: tenemos el tal Pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso es lo que vimos en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 y 1. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el escritor de Hebreos
provee a los lectores una lucida exposición del Salmo 110 porque revela la obra de nuestro Señor Jesús. Por nosotros primero, Él conquistó la muerte, es decir, la muerte no pudo detenerlo. Dice así en la palabra de Dios: habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 y su versículo 3. Segundo, la mano derecha, o sea, la diestra, se refiere al lugar de más alto honor, porque representa la mano con mayor fuerza. También nos explica en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, en su versículo 6. Vamos a escudriñar la palabra de Dios en el Éxodo, capítulo 15, su versículo 6. Dice así la palabra de Dios: tu diestra, oh Jehová, ha sido manifestada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Dice así la palabra de Dios. La mano con la que se ejerce autoridad también nos habla en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 5, en su versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Por eso apartamos un poquito de tiempo a nuestro Señor Jesucristo, también para aprender la palabra de Dios, también para aprender a escudriñar la Biblia. Aquí todo aprendemos de la palabra de Dios. En capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 y su versículo 1, dice así la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que está sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de afuera, sellado con 7 sellos. Dice así la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Alabamos en nuestro nombre nuestro Señor, porque es Dios todopoderoso. Amén. Y con la que se brinda la bendición, con la que se brinda también la bendición, también nos habla en el libro de Génesis, capítulo 28 y su versículo 14. Vamos a abrir la Sagrada Escritura, a aprender a escudriñar la palabra de Dios. Dice así, Génesis capítulo 48, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su diestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano sobre Adrede, dice la palabra, aunque Manasés era el primogénito, dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Seguimos. Y amén, gloria a Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo tiene del Padre Celestial la fortaleza
la autoridad y la bendición. Tercero, estar a la diestra de Dios es el lugar de mayor honor. Sí, amén, gloria a Dios. Es el lugar de mayor honor, estar a la diestra de Dios Todopoderoso. Él es primero de todos, los demás va después de Él. Nos habla también en el libro de Primera de Pedro, en su versículo 3, capítulo 3 y su versículo 22. Nos habla así la palabra de Dios. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Nos habla así en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3, 22. Dice así la palabra de Dios. El cual está a la diestra de Dios, habiendo subiendo al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh. Seguimos. Así también sentándose para el mundo antiguo era una distinción. El rey se sentaba para recibir a sus súbditos, la corte para dar su veredicto y el maestro para enseñar. Jesús se sentó a la derecha del Padre Celestial para interceder por todos nosotros. Nos habla también en el libro de Romanos capítulo 8 en su versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra palabra. Romanos. Amén, gloria a Dios. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8 en su versículo 34, de que todos los muebles del tabernáculo el tabernáculo de mosaico, ningún servía para que se sentaran los sacerdotes porque su trabajo nunca terminaba. No así, nuestro Señor Jesucristo, su obra fue concluida absolutamente. Por eso ahora Él está sentado en el cielo a la diestra de Dios Todopoderoso. Así nos habló la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, que está ahí, dice en la palabra de Dios, que está intercediendo por nosotros desde ahí, dice. Ahí terminamos el primer tema
primeramente Dios, si nos permite, en segunda parte vamos a seguir el es ministro del verdadero tabernáculo. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.